Así como hablamos del presupuesto integrado a la estrategia organizacional, se hace importante pensar también que el presupuesto tiene que tener una integralidad. O sea, el presupuesto no es un solo documento, un solo estado, sino que en función de cómo está estructurada la organización se constituye en una serie de documentos o estados presupuestados, los cuales todos están ligados entre sí. Hay dos visiones, digamos, sobre este tema. Una es la visión tradicional, que probablemente es la que veamos aquí y que tiene que ver con la forma tradicional de llevar un presupuesto muy alineado a lo que es la parte de la información contable en la organización. Y también veremos al final de este grupo de videos sobre el presupuesto una alternativa, ¿no?, de tratamiento que sería a través de lo que nosotros conocemos como el costeo por acciones o actividades que hemos estudiado en la teoría del costo y también de alguna manera vamos a abordar estas materias vinculadas con la gestión. En principio, decimos que el presupuesto es integral porque se constituye en una serie de, como dijimos, de estados presupuestados o proyectados, los cuales de alguna manera consideran a la empresa como un sistema único y global, y está compuesto por presupuestos parciales, agrupables, más o menos del siguiente modo, ¿no? Muchas veces se habla dentro de lo que es la doctrina del presupuesto económico, presupuesto financiero, y en realidad hay presupuestos de índole económico y hay presupuestos de índole financiero, pero no se puede separar estrictamente estos presupuestos económicos financieros, sino que más bien están concatenados, o sea, están unidos entre ellos. Nosotros ahora vamos a hacer alguna explicación sobre este tema, ¿no? Pero el presupuesto económico se refiere generalmente a todo lo que es operativo dentro de la organización, como las ventas, los costos, todo lo vinculado con costos y producción, el tema de los costos administrativos, comerciales, ¿no? O sea, tiene que ver con la operatividad normal de la empresa y, y digamos, genera, por el solo hecho de producirse, no sé, una venta, la venta en sí es un dato económico, la comparación de la venta con los costos es lo mismo, pero después todas esas operaciones o estados de situación que generan información sobre esos temas tienen su, de alguna manera, contrapartida financiera, ¿no? Si yo vendo, está bien, eso es un indicador económico que genera un ingreso económico, pero al mismo tiempo también genera un ingreso financiero. Entonces, el presupuesto económico está ligado al presupuesto financiero, no es que son dos cosas distintas y que uno va por un lado y otro va por el otro. El presupuesto económico busca analizar los resultados de las empresas, los resultados específicamente económicos, ventas menos costos, ¿no?, rentabilidades. En cambio, el presupuesto financiero va hacia todo lo que es caja, ¿no? Bueno, a cómo analizar todo lo que es entradas, salidas de dinero de la organización, el tema de inversiones, lo que puede llegar a ser finalmente un flujo que me diga si la empresa desde el punto de vista de su tesorería o de su caja está en estado superavitario, deficitario. Esa es la parte financiera del presupuesto. Y lo económico tiene que ver con el resultado de las operaciones, ¿no? Las ventas contra los costos, análisis de rentabilidad. No se puede decir que están separados, porque yo para poder armar el resultado final de una organización también necesito el resultado financiero, por lo tanto, vamos a ver ahora cómo están eslabonados ambos dos y cómo se desarrollan. Y finalmente, todo presupuesto tiene una síntesis presupuestaria que tiene que ver con el estado de resultados proyectado, el estado patrimonial proyectado en una organización e incluso el cash flow. Pero avancemos un poquito para entender esto, ¿sí? Aquí tenemos un esquema bastante claro de un presupuesto tradicional, ¿no? Desde una base de datos de información externa e interna, o sea, lo que hablamos al comienzo de estas clases, ¿no? Cuando hablamos de tener un sistema de información acorde que me permita
desarrollar esta herramienta? Bueno, partimos de un estado base cero, patrimonial, ¿no? De arranque, y diría que el punto de partida en casi todas las organizaciones es el presupuesto de venta, que es un punto de partida dinámico, porque a veces puede ser otro. Por ejemplo, en algunas empresas los problemas no parten desde las ventas, sino desde el abastecimiento, porque generalmente ventas y demanda tienen, no sé, por ejemplo, en empresas petroleras, ¿no? Donde es más difícil conseguir el petróleo crudo que saber a quién se lo vamos a vender, o sea, venderlo es algo casi obvio que va a suceder, pero si no conseguimos el petróleo crudo para abastecerlo, se complica. Entonces puede haber empresas en las cuales el punto de partida no sea exactamente el presupuesto de venta. Ahora, este presupuesto de venta es un punto de partida dinámico. Aquí tenemos que analizar cosas que después más adelante vamos a ver, como el mercado potencial, la cuota de mercado, los pronósticos de venta, los precios unitarios, ¿no? A esto le sigue, una vez que uno puede proyectar las ventas, puede proyectar la producción. Fijando una política de stock acorde, podrá saber cuánto es lo que necesita producir de cada uno de sus productos, servicios o tener disponibles. Obviamente, cuando ya sé que voy a producir, aparecen los presupuestos de costos, los presupuestos de bienes intermedios, de recursos humanos, los presupuestos de costos con tratamiento grupal, ¿no? Que eso también existe dentro de las organizaciones, son pequeños costos que se agrupan según su naturaleza, su comportamiento. Eh, y aquí vamos a tener que tener en cuenta las políticas de stock, de los costos de los materiales directos, las horas por unidad de tarifa horaria de recursos humanos, las horas máquinas necesarias por unidad de producto, por ejemplo, entre otros, ¿no? Costos de recursos con tratamiento grupal fijos y variables, ¿sí? Una vez que tengo los presupuestos de todos los costos, podré tener el presupuesto de costo terminado vendido, del servicio disponible, luego se analizan los presupuestos de costos de comercialización y administración, habrá que tener en cuenta los costos variables de venta, los costos fijos de venta, los costos administrativos, que generalmente también son fijos, salvo en las empresas de servicio donde pueden tener otro comportamiento. Todos estos presupuestos son de índole económica, pero tienen su correlato en la parte financiera, ¿no? Si yo vendo, ingresa dinero. El presupuesto de producción no, pero el presupuesto de costos provoca egresos de dinero. El presupuesto de costo de comercialización y administración también. Entonces aquí, después de esto, aparecen lo que se llaman los presupuestos financieros, también a tallar dentro del mismo. Más que estar eslabonados, yo diría que pasan por un costado paralelo, ¿no? Donde aparece el presupuesto de caja, que es la política de pagos y cobranzas de la organización. No está aquí el presupuesto de inversiones, pero es un presupuesto que tiene que ver, aparece aquí, digamos, dentro del cash flow, pero podría tratarse de un presupuesto separado. Aquí aparecen en los flujos de caja, cash flow, los planes de inversiones, tasas, rendimientos, políticas de tesorería, e incluye todos los ingresos y egresos de caja que tiene una organización. Y finalmente, bueno, se proyecta el resultado financiero en el flujo de fondos, se proyecta en el estado de resultado proyectado económico, el resultado económico, donde se tienen en cuenta la distribución de utilidades, las alícuotas impositivas, la variabilidad de costos, y finalmente se hace un estado patrimonial proyectado de cierre, que será el punto de partida para el periodo siguiente. El presupuesto en muchas empresas se lleva de manera anual o semestral. Hoy en día, con la evolución de los sistemas de información, se ha logrado que este presupuesto integral se pueda instalar dentro de esos sistemas y por lo tanto hacer cierres mensuales del presupuesto. Como verán, la integralidad significa que aquí, en este mapa que ustedes ven, y que es un mapa de presupuesto bien tradicional, estamos teniendo un eslabonamiento de estados presupuestarios, de los cuales uno depende del otro para obtener la información, ¿no? Si yo quiero saber cuánto producir, tengo que saber cuánto voy a vender. Si quiero saber el costo, tengo que saber cuánto tengo que producir, y así sucesivamente. Si quiero saber mi presupuesto de caja, tengo que saber cuáles van a ser los ingresos por venta, los egresos por costos. O sea,
todo confluye en una integralidad que tiene que ver con una interdependencia de todas estas, de estos estados presupuestados. Por supuesto que esto depende muchísimo de cómo la empresa tenga estructurado su sistema de información y en función de eso es que se construirá este presupuesto que aquí, como está reflejado, es un presupuesto muy genérico. Para que se entienda y solo damos una introducción, los presupuestos económicos más utilizados, presupuesto de ventas, producción, compras, mano de obra o recurso humano, costos de ventas, costos fijos de producción, costos de comercialización, costos de administración, y diría más que costos financieros, el de resultados financieros. Pueden ser costos, pueden ser hasta resultados positivos financieros. Los presupuestos financieros son el de caja, de inversiones y el flujo de fondos o cash flow, que también se constituye en el cierre del presupuesto financiero. Como habrán visto en el esquema anterior, para poder cerrar el presupuesto económico hay que cerrar el presupuesto financiero. Entonces, por eso les decía que está todo concatenado. O sea, si quieren seguir un orden, primero se abre el presupuesto económico con la proyección de las ventas, pero al mismo tiempo con las cobranzas se abre el financiero, se desarrolla todo el presupuesto, pero después hasta que no cierre el cash flow, este flujo de fondos que me va a terminar diciendo cuál es el resultado financiero de la empresa, yo no puedo cerrar el económico, porque en el estado de resultados proyectado tiene que estar el resultado del flujo de fondos, ¿no? Entonces, así tenemos, se abren casi en forma simultánea y después se termina cerrando. Primero el financiero, después el económico. Entonces, son en la integralidad del presupuesto, el presupuesto económico y financiero en realidad están unidos y están permanentemente intercambiando información. Aunque en la última parte, que es en la síntesis, se tiene que de alguna manera provocar este análisis, ¿no? Que es el cierre o es la síntesis del presupuesto financiero, que es el cash flow o flujo de fondos. Este me da el resultado financiero de la empresa, puede ser un costo o puede ser un ingreso, ¿no? Entonces eso va a impactar en el estado de resultados proyectados, que es el cierre o la síntesis del presupuesto económico. Y finalmente, habiéndose cerrado el estado de resultados proyectados, se logra cerrar finalmente el estado de situación patrimonial, que sería el punto de cierre del presupuesto integral en un periodo determinado. Con esto podemos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de integralidad del presupuesto. Se recomienda a continuación de este video empezar a ver los videos vinculados con los presupuestos en particular.